¿qué delito cometemos las personas negras cuando salimos a la calle? Això és del que volem parlar avui, de les identificacions basades en el perfil ètnic i com aquestes signifiquen, jo crec que és important el concepte aquest, t'aturen, et fan aturar-te, però t'aturen i a més aturen el que estiguis fent en aquell moment de la teva vida. Avui, de fet, ara estic pensant, jo parlaré en català però la resta de la sessió serà pràcticament en castellà. Avui es un día bilingüe y yo también, más que nada porque he estado hablando en catalán y lo que he explicado es un poco la dinámica que hemos hecho esta del GUMET, de la enganchina y la importancia como las identificaciones por perfil étnico te hacen parar tu vida, ¿no? Un poco era eso. Dir-vos també que per SOS les identificacions per perfil ètnic no són algo nou, no és que ara ens posem a treballar amb això, que vulguem posar l'accent, sinó malauradament les identificacions per perfil ètnic solen ser el punt de partida de molts dels casos de racisme que fa més de 25 anys que atenem des de la nostra associació. Moltes de les situacions d'abús i de discriminació que es donen o en les que estan involucrades agents de la policia, dels cossos de seguretat pública, inicien amb una situació d'aquest tipus. Sí que és cert que ho volem posar sobre la taula, que fa uns mesos que hi estem treballant i que la nostra idea és, avui volíem fer aquest tret de sortida en el que voldríem que fos una campanya que estiguéssim capaços d'implicar, d'implicar a la ciutadania y a las instituciones para evitar y acabar definitivamente con las identificaciones por perfil étnico. I abans de donar la paraula a la taula, sí que el que voldríem era compartir un primer document que hem elaborat. Nosaltres tenim la idea des de SOS Racisme de poder iniciar una campanya d'incidència que ens permeti acabar amb una pràctica que és il·legal, que no hauria de donar-se, però que sabem que forma part, malauradament, de la fotografia de les nostres ciutats i dels nostres pobles. És tan real i a la vegada que ha acabat normalitzant-se, invisibilitzant-se. A molta gent, sobretot a la gent que no ens aturen, anar pel carrer i veure que una persona és aturada ha passat a formar part del nostre dia a dia i això també realment és un problema. Compartim vosaltres aquest primer document que potser els pròxims mesos es converteix, esperem que sigui en un manifest que s'adhereixi la ciutadania i que realment pugui ser una mostra de que tots i totes tenim ganes d'acabar amb aquesta pràctica que fa massa temps que es dona. Ahora sí, voy a leer este manifest, el manifest sí que es en catalán, cuando lo tengamos sí que el traduirem i amb això sí que donaria pas a la taula. Les identificacions per perfil ètnic, fronteres invisibles en un estat que prioritza el control social per damunt del respecte als drets humans i les llibertats fonamentals. El perfil ètnic és un criteri normalitzat en moltes identificacions o en controls en què es demana la documentació a persones seleccionant-les pel seu aspecte físic. Controls que es donen de forma generalitzada, tant en espais públics com privats. La policia justifica les identificacions per perfil ètnic com una acció necessària per l'efectivitat de la seva tasca. Tanmateix, el 74% de les persones identificades no han comès cap delicte. Malgrat la ciutadania ho hagi normalitzat, la selecció ètnica en les identificacions és una mostra més del racisme institucional. La pràctica del perfil ètnic per part dels cossos de seguretat públic, espanyols i catalans, és discriminatòria, racista i classista i xoca frontalment tant amb els drets humans com amb les lleis vigents. Posem de manifest, no es tracta de fets puntuals aïllats, sinó d'una pràctica persistent i generalitzada de control identitari. Les identificacions discriminatòries suposen una limitació de llibertat de moviment per les persones en situació administrativa irregular, que davant la vulnerabilitat opten per no freqüentar espais públics amb major presència policial. Els controls també recorden a les persones de fenotip no dominant que són sospitoses
a ulls de l'Estat. Les parades selectives vinculen l'aparença física amb l'incompliment de la norma i reforcen l'estigmatització i la criminalització, fet que dificulta la convivència. El perfil ètnic és un criteri inefectiu i contraproduent en termes de seguretat ciutadana. Exigim a les institucions que reconeguin i condemnin la dimensió real dels controls d'identitat per perfil ètnic, facilitin informació operativa de qualitat als agents de policia. Cal prendre mesures i donar instruccions clares adreçades a prohibir i prevenir les identificacions de persones innocents. Que formin a la policia en matèria de racisme i xenofòbia, per tal de dur a terme identificacions sota els principis d'igualtat i no discriminació, de conformitat amb el Codi Europeu d'Ètica de la Policia. Que justifiquin i recullin dades de cada actuació d'identificació i que realitzin un registre per tal de tenir dades i que les publiquin. Que introdueixin mesures de control internes i externes i apliquin sancions contra els agents que identifiquin de forma discriminatòria o injustificada. Que facilitin mecanisme de denúncia per a la població objecte d'identificacions i registres. Que garanteixin la consulta real i completa a les comunitats i minories afectades per aquesta pràctica. Ara estic a punt d'acabar, però aquest paper no es sortirà. Cal acabar amb les identificacions per perfil ètnic, perquè a més de frenar en sec la vida quotidiana de les persones, engeguen una cadena de vulneracions. El dret a la no discriminació i el principi d'igualtat, el dret a la llibertat de moviment, el dret a la dignitat, el dret a la llibertat i la seguretat personal, el dret al respecte a la vida privada i familiar i el dret a la llibertat religiosa, entre altres reconeguts al primer capítol de la mateixa Constitució. Per unes institucions democràtiques, cridem ben alt, pareu de parar-me, i no callarem fins a erradicar l'ús del perfil ètnic en les actuacions policials. Bé, aquest vol ser aquest tret de sortida, un document que segur que hem de millorar, que esperem millorar-lo amb tots vosaltres i amb el que traiem avui de la taula. Sense més, tornar-vos a agrair i presentar el Moja, company president de Sorracismo Madrid, que és el que avui farà la moderació de la taula. Gràcies. Bueno, muchas gracias a Alba por la introducción. Como ya ha dicho ella, soy Moja Jereu, periodista del diario.es, presidente de Sorracismo Madrid. Y bueno, pues nos han reunido aquí a todos, no para dar un sermón, sino para hablar sobre las paradas racistas, ¿no?, que realiza la policía en el espacio público, en el ámbito privado, pero sobre todo en el público. Y bueno, antes de presentar a los ponentes voy a dar yo también mi chapa inicial. Voy a hablar, para empezar, de un caso que nos llegó a Sorracismo y que nos llamó mucho la atención, ¿no? Este chico nos contó cómo, después de una parada policial, no voy a explicar lo que es porque todos sabemos lo que es, después de una parada policial de estas, él iba camino a la universidad, tenía un examen final, y a raíz de una parada de estas, pues llegó tarde al tren, al Cercanías, no pudo coger ese tren, tuvo que coger el siguiente, pero claro, ya no le daba el tiempo, él iba con el tiempo justo y finalmente no pudo entrar al examen. El profesor no comprendió que su situación, no quiso escuchar lo que le estaba contando, que había sido parado por la policía, y finalmente, pues bueno, tuvo que presentarse a la convocatoria de septiembre porque en junio no pudo presentarse por esto. Un poco lo que quiero demostrar con esto es la influencia que tienen estas paradas racistas en el día a día, ¿no?, que te pueden trastocar los planes. En este caso es un examen, otras veces puede ser una cita a la que tengas que ir, otras veces puede ser el trabajo al que tengas que ir, ¿no? Esa influencia que tiene en el día a día. Y un poco también lo que quería apuntar es que esto forma parte de un sistema, ¿no? No es un hecho aislado, ¿no?, como podrían ser los casos de corrupción del PP, sino que es algo común, algo que empieza desde los estereotipos, desde esa película en la que el negro siempre es el jefe de la droga y dispara así de lado en vez de así de forma vertical, que empieza por esa parte, se traslada por el hecho de que la policía termine viéndote a ti como sospechoso. Muchas veces esto termina
en un CIE, en un centro de internamiento que tenemos aquí en Cataluña, también tenemos en Madrid, tenemos en varios sitios en el territorio español, y en ciertos casos terminar en una deportación hacia un país de origen. Esta semana hemos conocido como a un chaval en Galicia le han deportado a Paraguay, donde no tiene familia, por el simple hecho de que estaba aquí en situación administrativa irregular y a pesar de que su madre y su hermano estaban aquí, lo han terminado deportando a un país al que no quería ir, ¿no? Digamos que eso es un caso extremo, pero aquí tenemos los casos de Sam, los casos de Rosalind, en los que vamos a profundizar después, y que tienen esa consecuencia en la vida real. Y ya, no me extiendo más, empiezo ya con las presentaciones. A mi derecha tenemos a Sam, un joven pakistaní que lleva viviendo en España desde hace 8 años y que, bueno, tal vez muchos los conozcáis porque ha llevado una parada de estas racistas, ha llegado de momento hasta el Tribunal Constitucional. Hace poco hemos tenido malas noticias respecto a esta sentencia, pero bueno, vamos a hablar de ello más adelante durante la mesa. Aquí a mi derecha tenemos a Rosalind Williams, una mujer afroamericana que llegó a Madrid procedente de San Francisco en 1968. Fue víctima también de una parada racista que llegó hasta la ONU, donde la ONU le dio la razón, pero aquí en España pues bueno, tenemos un sistema judicial que en temas de racismo podemos decir que deja muchísimo que desear. A mi izquierda tenemos a Carlos González, licenciado en Derecho, y aquí vamos a incidir en una parte de su amplio currículum, que es que fue entre 2006 y 2010 fue director de la Escola de Policía de Cataluña y posteriormente el Institut de Seguridad Pública de Cataluña. También es miembro de Jueces para la Democracia y autor del libro ¿Quién controla a los controladores?, que es un título que viene mucho al caso en esta mesa. Y por último tenemos a Andrés Gascón, profesor de la Universidad de Valencia y autor de el primer estudio cuantitativo, podemos decir, ¿no?, aquí en España sobre las paradas por perfil étnico, ¿no? La primera vez que se puso datos, además por parte de la Universidad de Valencia, la Universidad de Oxford, la primera vez que se puso datos a esto, ¿no? Que se dijo cómo a los gitanos se les para 10 veces más, porque muchas veces hay gente que te puede decir que son idas de olla de personas aisladas, no, pero en este caso se documentó con datos por 2 instituciones reconocidas cómo las paradas policiales tienen especial incidencia en un determinado tipo de población. En fin, tampoco me voy a extender más, vamos a empezar ya con las preguntas. Y un poco ahora vamos a hablar de las experiencias, ¿no? Y para ello, pues obviamente van a empezar hablando Sam y Rosalind. Mi primera pregunta va a ser para Rosalind, un poco cómo fue aquella parada que denunciaste y que llegó hasta la ONU, donde te dieron la razón. Bueno, en mi caso, buenas tardes a todos y les agradezco por asistir y escuchar nuestras experiencias. En mi caso fue en el año 1992, en una situación completamente por casualidad familiar. Viajaba con mi marido y mi hijo a Valladolid para celebrar una comida familiar el día de la Constitución, o sea, dentro de lo que sucedió, sucedió precisamente en la estación de Valladolid, estación de trenes, y yo en principio pensé que era un control habitual de todas las personas que bajaron del tren. Y en ese momento el tren era Madrid-Irún, y por consecuencia yo pensé que se trataba de un control por terrorismo, etc. En este caso, al mirar y a fijarme, vi que yo era la única persona que un señor vestido de paisano, no era con uniforme oficial, me pedía mi documentación. Yo tengo ciudadanía española por matrimonio. Por mi acento podéis notar que soy norteamericana.
Yo le enseñé mi DNI, a su vez le pedimos el suyo, sabiendo que lo podíamos hacer. Se conoce que se molestó el hecho de que insistimos en pedir el suyo, decía, si damos el nuestro, tanto yo como mi marido, porque pidió de los dos, tuvimos derecho de también anotar el suyo. Para recortar, eso fue en Valladolid y en Madrid, una vez que después del puente de la Constitución, en Madrid, hice una consulta con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, en la reunión que tuvimos, había pedido consultas con el asesor militar de la oficina del defensor del pueblo. Y es entonces que se destapó que había pocas, pero denuncias desde dentro del cuerpo policial que había órdenes de buscar personas de color. Porque en Valladolid hemos pedido al policía que me pidió mi identificación. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Él decía, porque estamos, palabras textuales, estamos buscando personas como ella. Decía, bueno, pero ¿cómo como ella? Por el color de la piel. Y él, tontamente, decía, pues sí. Entonces, con eso, buscamos ayuda jurídica con un abogado y empezamos en el año 92 un largo proceso sucesivamente desestimado por distintas entidades jurídicas aquí en España y finalmente lo llevamos al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y como he dicho antes, han fallado en nuestro favor. Sin embargo, aquí en España no han hecho caso a las, yo diría, como no es vinculante jurídicamente, son sugerencias, pero el gobierno español no hizo caso a las sugerencias. Bueno, ahora entraremos... Aquí otro micrófono. ¿Se me oye bien? Sí. Antes de entrar ya en detalles más jurídicos de cómo el sistema judicial aquí en España deja mucho de que desear, vamos a recordar también el caso de San, que nos puede contar de primera mano qué es lo que ocurrió, cómo fue aquella parada que has denunciado hasta el Tribunal Constitucional por el momento. Bien, buenas tardes a todas y todos. Bueno, una puntualización antes que nada, que llevo 11 años aquí en Barcelona residiendo. Uy. Y nada, pues un día, como un día cualquiera, paseando por Passeig Sant Joan de Borbó, se para un coche de policía a mi lado, me dicen que me identifique, me identifico y claro, al recibir la sorpresa de haber sido yo el que se tenía que identificar dentro de los cientos de personas que se estaban moviendo y caminando por ese paseo, dije, hostias, ¿y por qué yo, no? ¿Por qué me identificas a mí? Y al hacerle esa pregunta, el policía, pues, con molestia me respondió que a un alemán no le iba a identificar. Con lo cual yo insistí y le dije si era por mi piel por mi color de piel. Y dijo que sí, que era por ello y que sí tenía algún problema. Y a raíz de una discusión leve surgió, la detención. Me llevaron detenido después de una leve bufetada. Y nada, de comisaría salí de la comisaría donde me llevaron, fui a Mossos d'Esquadra a denunciar los hechos, no aceptaron la denuncia, no la admitieron, dijeron, lo argumentaron diciendo que no tenían competencias legales para aceptar una denuncia de otro cuerpo
policial. En fin, insisto, voy a otra comisaría municipal, en este caso del municipio donde resido, y insisten con la misma respuesta. El día siguiente me presento en el juzgado de instrucción, el juzgado de guardia, aquí en la Ciutat de la Justícia, y presento la demanda. Y bueno, un poco así, y lo que decía, bueno, como luego ya hablaremos de otros temas, un poco puntualizar también el tema de que, bueno, muchas veces las identificaciones por perfil étnico sí nos pueden paralizar según qué proceso, tenemos prisa por ir según qué sitio y igual no llegamos, ¿no? por culpa de ser negros. Pero hay algo mucho más grave que eso, que es decir, la humillación que sufres. La dignidad humana que tienes que se te cae, ¿no? Es decir, en ese momento un niño que llegó aquí con 13 años, que lo ha dado todo se ha adaptado, porque no es fácil una adaptación con X años, cambiar de país, cambiar de gente, y tú haces todo ese seguimiento, llegas a un nivel donde te sientes igual de catalán que pakistaní, igual de español, y te puedes relacionar con cualquier persona, ¿no? Y de repente aparece un individuo que te dice que por ser negro tú no eres de aquí y tú te tienes que identificar, ¿no? Y bueno, eso genera al final un conflicto, otra realidad social de la que creo que están muy lejos los cuerpos policiales, todo el sistema jurídico y penosamente nuestro Estado, la gente que nos gobierna. Y bueno, más que nada, bueno, todo esto pues a eso, ¿no? Que las cosas se pueden alargar, que nosotros podemos llegar tarde a un sitio por un motivo u otro, pero el tema importante y lo más grave de todo, lo peor de todo, es la dignidad, ¿no? Es decir, yo soy persona igual que tú y bueno, tú estás aquí defendiendo, bueno, tampoco generalizo, no quiere decir que todos los policías pues son igual que a la persona que me paró, pero a lo largo de estos 3 años me han vuelto a parar 2 o 3 veces más. Y la sorpresa es que el trato es igual de prepotente, es igual de arrogante, y cuando más oscuro eres de piel, muchas veces también se enfrentan ellos de normal, ellos se encuentran con un perfil de gente que no es conocedora de su derecho y aprovechan para discriminarlo. Y creo que era importante decir eso, ¿no? que te anulan como persona y eso al final te vas marginando de la sociedad en la que vives y crea que va creando guetos, ¿no? Los pakistaníes con pakistaníes, los afros con afro, y los africanos entre los africanos, los catalanes y catalanes, y luego no ayuda a crear otro mundo, no ayuda a crear otra sociedad mejor donde todos podamos vivir con los mismos derechos y la misma libertad. Bueno, y con eso acabo. Estamos poniendo mucho el foco en la policía y para ello tengo aquí a mi izquierda a alguien que va a recibir un poco de lo que ha estado comentando Sean. Carlos, como he dicho, ha sido director de la Escuela de Policía aquí en Cataluña. Y bueno, había empezado diciendo que este bloque era sobre experiencias y obviamente a mis ponentes aquí a la izquierda no les puedo preguntar por sus experiencias respecto a las paradas racistas. Aún así, es curioso porque muchas veces pues, te encuentras a gente blanca que te dice pues es que a mí un día iba con el coche, se me averió y la policía me pidió la documentación. Es como, pues mire señor, igual es porque se averió su coche y no porque usted sea blanco, etcétera. En fin, es un discurso que todavía tenemos que combatir y que creo que incluso Desiree en su monólogo final va a hablar de pasada de este tema. Pero no te me vas a escapar. Lo que yo te quería preguntar era algo bastante simple. ¿Por qué las personas no blancas, vamos a decir, siguen siendo sospechosas a ojos de la policía? ¿Por qué todavía no se ha cambiado eso? ¿Por qué seguimos siendo sospechosas? No sé, ni idea. No me siento capaz de discernir lo que piensa la policía, como en general, yo quiero decir. Yo he de comenzar diciendo que en mi etapa como director de la Escuela de Policía, que es más
breve, he conocido policías que pensaban cosas muy diferentes entre sí. Pero es verdad que hay una cierta cultura policial debajo que lleva a hacer eso. Lleva a discriminar por razón del color de la piel o por cualquier otra causa. Ellos un poco cómo lo justifican, ¿no? ¿Cómo justifican estas paradas? Claro, yo he tenido una doble experiencia. Como director de la escuela de policía, que era la más fácil, porque yo allí decidía, más o menos el director junto con todo su equipo, etcétera, decidía en qué cosas había que poner el énfasis precisamente para proteger lo que dice la Constitución que ha de hacer la policía, que es proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y por tanto, eso era lo que yo trataba. Pero, claro, yo como director, digamos, tenía un año para hacer eso, porque desde que se hace la selección, la propia policía hace la selección de los policías que pueden entrar, tienen obligatoriamente que hacer un año, un curso inicial de un año, y después ya pasan directamente a trabajar. Y durante esa época tuve dos experiencias que os quiero mencionar. Una era la participación en un programa que se llamaba el programa STEPS, que lo protagonizaba, más o menos aparte de algunas asociaciones de este tipo, básicamente británicas, y policías británicos que vinieron a hacer una experiencia con policías, tanto municipales como Mossos d'Esquadra, aquí en la ciudad de Girona, y después lo hicieron también en Alcobendas, cerca de Madrid. O en Fuenlabrada, perdón, sí. En la ciudad de Girona, no quiero con eso, tengo a mi lado a un experto en esto porque ha hecho una... Sí, en la ciudad de Girona consistía en que cada policía, cuando hacía una identificación, debía poner el motivo por el que hacía la identificación, etcétera, y según el policía, de a qué etnia o qué raza o qué pertenecía la persona a la que había detenido para ser, porque finalmente eso es una detención, digan lo que digan, para ser identificado. Pues bien, en las conclusiones son que la policía municipal, solo voy a poner lo de los Mossos d'Esquadra, podría hacerlo también con la policía municipal. En la actividad de los Mossos, los marroquíes tienen 10 veces más probabilidades de ser identificados que los españoles. 10 veces más, que se dice, pero en una ciudad como Girona, comparando los detenidos o registrados o como queráis, de esa etnia con respecto al número total de las personas de esa etnia que están en Girona. 10 veces más. Los rumanos 6,1 veces más y los hondureños 2,1 veces más que los españoles, los que son blancos, etc. ¿Por qué? Cuando uno pregunta a los policías por qué se hace eso, ellos suelen decir pues que lo hacen al final, siempre es porque ya se sabe que estas personas delinquen más que los otros. Incluso hay un 57% de personas que son identificadas y que además se les hace un registro. El 57% de las personas registradas por los Mossos se les hace además un registro. Pues bien, cuando se les pregunta, y lo he preguntado mucho más en mi otra labor de juez que como director de la escuela, ¿por qué a esa persona le hizo eso? Ellos dicen cosas como porque tenía una mirada huidiza, porque cambiaba de dirección, porque para acabar diciendo, es que esas personas delinquen más. Y cuando se les pregunta, y lo dice esa, ¿por qué les cachean con mucha más frecuencia? Dicen, porque es más fácil que un marroquí o alguien lleve navaja
lleve navaja. Y entonces, para protegerse, primero le cachean y después le identifican, o al revés, me es igual. Pues bien, el resultado de esos cacheos es que los nacionales españoles o los blancos llevan muchas más navajas que esas personas. Es decir, no se corresponde. Y responde a ese estereotipo al que tú antes hacías referencia. Responde a que en su cultura, en la cultura corporativa de muchos policías, está un estereotipo, unos miedos que desafortunadamente no creo que sean exclusivos de la policía, aunque eso no perdona que la policía lo haga, porque él es un poder del Estado que está precisamente, insisto, para proteger los derechos y las libertades de las personas. Bueno, Carlos ha avanzado algunos de algunos datos, ¿no? Pero para eso hemos traído aquí a Andrés, que participó en aquel estudio de la Universidad de Valencia y la Universidad de Oxford que he comentado antes al principio, y por eso yo quería aprovechar para preguntar un poco cuántas identificaciones policiales se hacen al año, en qué grupos de edad se hacen y sobre todo en qué proporciones, ¿no? A qué nivel se hace sobre la población gitana, sobre la población latina, etcétera. Un poco que nos pusieras esos datos sobre las paradas policiales. Perfecto, gràcies. Con permís del moderador, en primer lugar, voldria agrair la invitació a les companyes de Sos Racisme, perquè per a mi és un plaer poder vindre i compartir aquest espai amb tots vosaltres. Però a més també m'agradaria agrair l'esforç d'organitzar fòrums com aquest on tenim l'oportunitat de poder denunciar pràctiques de racisme institucional. És que no té una altra paraula, són pràctiques de racisme institucional. I és important dir la paraula, perquè són pràctiques que en qualsevol estat de dret són completament inconcebibles. Bien, ya yendo a lo que me preguntaba el moderador, he traído una copia del libro. La estoy sobando un poco porque estoy cogiendo los datos de aquí, porque me he dejado el ordenador dentro de la mochila. Es una copia que voy a dejar encima de la mesa cuando acabe la mesa redonda, para que quien la quiera se la lleve. El libro también está disponible online de forma gratuita. Simplemente poniendo el título en Google aparecería, os lo podréis descargar. Quien esté interesado en leer lo que allí se contiene lo puede hacer. Bien, respecto al número de identificaciones, estaba justo antes de entrar aquí revisando los datos para poder ofrecerles datos actualizados. En España en el conjunto del Estado español se vienen realizando un total de unos 8 millones de identificaciones por año, ¿no? En el año 2012 fueron casi 8 millones, en el 2011 casi 8 millones, en el 2014 fueron 7.600.000. En el año 2015 han bajado a 6.500.000, pero yo dudo de que este número sea real. Estos números los he sacado yo de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, se publican todos los años. Ahí ustedes pueden buscar anuario estadístico del Ministerio del Interior y ahí, aparte de otras, se ofrece el número total de identificaciones policiales practicadas a lo largo del año. En este año, en el año 2000, o sea, en el anuario del año anterior, como saben ustedes, se cambió la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, pasamos de la 1/92 a la 4/2015, entonces hay como un desglose, ¿no?, de los datos que se realizaron con la ley anterior y con la actual, y yo creo que ahí no se han registrado todas las... opinión personal, por supuesto, no se han registrado todas las paradas, porque, quiero decir, se han reducido en 1 millón cuando, quiero decir, esta serie de llevar 8 millones de identificados anuales viene de largo, ¿de acuerdo? Identificar a 8 millones de personas en una población como la que tiene el Estado español es una bestialidad. O sea, no hay Estado con el que podamos comparar, quiero decir, por tradición, como por ejemplo Francia, Alemania o Reino Unido, donde se identifique a tantas personas. Los datos también son públicos. Normalmente los estados suelen ofrecer los números totales de personas paradas. Y no los números desglosados, es decir, por lo que me preguntabas, datos, qué edades, en qué proporciones, cómo afectan a los diferentes grupos étnicos que conforman la sociedad. Bueno, pues eso no se sabe.
Eso no se sabe. En el Estado español nosotros no lo sabemos. O sea, en principio, parece, desde el Ministerio del Interior, lo que se dice es que estos datos, recoger estos datos iría en contra de la Ley de Protección de Datos. Esto no es exclusivo del Estado español. Francia, Alemania, únicamente ofrecen números totales de identificados, no desglosados. Los únicos dos estados, no son los únicos, pero los estados más importantes, quiero decir, por relevancia, que recogen y que ofrecen datos desglosados, son Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido. Quiero decir, recoger datos estadísticos sobre a quién se para no es tampoco la panacea. Quiero decir, aquí no tenemos que idealizar, es decir, recogemos los datos, ¿el problema desaparece? No. Quiero decir, Estados Unidos, como sabemos todos por las noticias de prensa, en realidad tiene problemas bastante importantes. El Reino Unido igual. Quiero decir, en el Reino Unido el año 2011 se han producido incidentes bastante importantes en este sentido. Y de ahí que la única forma que tenemos nosotros en España de acceder a los datos fue pues, a través del informe que nosotros hicimos. ¿Qué hicimos? Pues tuvimos que hacer una encuesta, bueno, nosotros no, la hizo Metroscopia, una encuesta a nivel nacional, tanto cualitativa como cuantitativa, para que fuera representativa, es decir, para que nosotros poder ofrecer datos que fueran efectivamente representativos de lo que pasa en la sociedad española, con el objetivo de visibilizar estas actitudes de racismo institucional que he comentado al principio. ¿Qué edades? Jóvenes, principalmente. El núcleo mayor de personas identificadas van desde lo... Bueno, nosotros aquí también tuvimos una tara, está en el estudio. Las encuestas no se pueden hacer, no podemos hacer encuestas a menores de edad. Tienen que ser, las encuestas se tuvieron que hacer únicamente a mayores de edad. ¿De acuerdo? Entonces, el target son de 18 a 25, 26, 27 años. Target. Hombre, parados en mayor proporción que las mujeres. Y luego un poco por grupos étnicos. Y por grupos étnicos. Ahí vamos. Las personas de la comunidad gitana son identificadas 10 veces más en el año 2013, porque es cuando se realizó el estudio, cuando se realizó la encuesta. Eran identificadas 10 veces más que la población caucásica. O sea, tuvimos que hacer una división por etnias y se asignó a la mayoría de la población del Estado español, se asignó la categoría como caucásica. Esto nosotros es una tarea sociológica que hizo Metroscopia. Las personas magrebíes, el impacto en las personas magrebíes eran 7,5 veces más, o sea, es decir, una persona con un origen magrebí, con una apariencia magrebí, era identificada 7,5 veces más que una persona de origen caucásico. Y las personas de la comunidad afro-latinoamericana, 6,5 veces más. Pero estos datos que no nos lleven a error, no quiere decir que por cada persona caucásica se identifican a 10 personas, por ejemplo, de la comunidad gitana. Hay personas que son identificadas 2, 3 y 4 veces, o sea, 2 y 3 veces en el mismo día, con el impacto, como estabais comentando, que esto tiene en el desarrollo de su vida diaria. Llegar tarde al trabajo, llevar tarde a los niños a la escuela, tener que dar explicaciones de por qué has llegado tarde al trabajo. Luego está un poco también la otra parte que decía Shar, ¿no? De esa humillación, de esa... No, eso estoy hablando desde el punto de vista externo, de tener que dar explicaciones a los demás. O sea, por supuesto, el impacto que tiene en la persona que está siendo identificada es brutal, en el sentido de que la gente se te queda mirando en la calle, es seguro que ha robado algo. Quiero decir, ese tipo de estereotipos que se repiten y que se refuerzan con la parada en mitad de la vía pública sin ningún tipo de privacidad y sin respetar ningún tipo de estándar, es todavía peor. Precisamente, hilando con esto último que estaba comentando Andrés, quería preguntar a Rosalind por esta parte, ¿no? De cómo afecta personalmente una parada racista, ¿no? de la policía. ¿Qué consecuencias tiene sobre la persona? Yo puedo decir, en mi caso en particular, en las semanas inmediatas después del suceso, te produce miedo. Por ejemplo, yo vivía antes cerca de la calle Mayor, cerca de la Puerta del Sol, y al estar esperando, eso es un ejemplo,
al estar esperando en un cruce con un semáforo a un lado de la calle Mayor y al otro lado hay 2 miembros del cuerpo policial, me daba miedo. No sabía si me iban a preguntar por mi DNI o no. Una vez, otro ejemplo, me pararon en un tema de tráfico, no por una infracción, simplemente porque estaban parando varias personas y allí sí preguntamos, ¿es por el color de la piel? Y se conoce que ya estaban preparados y decían, no, por nada. Entonces te produce miedo, en mi caso, humillación, como ha dicho Sean, y también enfado. Porque en un momento dado uno dice, ¿por qué me está pasando a mí esto? Porque no soy blanca. Sin embargo, vivo aquí como cualquier otra persona. Y es una sensación que no se puede entender si no es no blanco. Es así. Precisamente, pásasela, Sam. Precisamente un poco esa sensación de desprotección, ¿no?, que comentas. Mi siguiente pregunta, Sam, era en ese sentido. ¿Crees que la población no blanca puede realmente sentirse protegida por la policía, que se supone que está para eso, para protegerte? Bueno, yo creo que la pregunta la deberíamos planteársela a la gente blanca, ¿no? Comparto un poco la respuesta de la Rosalind porque es un hecho que tú vives día a día, ¿no? Yo tengo amigos, pues, bueno, de muchos lugares del mundo, latinos, africanos, ¿no? Y tú muchas veces, de hecho a mí me ha pasado personalmente decir, viene un coche policía o hay un control y decir, dejan pasar los 5 coches que tienes delante y decir, a mí me van a parar, y te paran. Y me han parado. Y muchas veces lo que ella está diciendo, ¿no?, es produce miedo. A mí me pasa personalmente y yo veo un miedo reflejado en las palabras o gestos de amigos que vamos caminando por la calle, dando un paseo por el barrio, y de repente ves que se acerca un coche del policía y hacen un comentario y se nota en ese comentario, realmente igual lo hacen con la gracia y el cachondeo, pero realmente refleja el miedo. De decir, las instituciones. Eso demuestra que las instituciones no nos protegen igual que los blancos, eso es más que evidente, pero sí, bueno, y la otra pregunta, pues no lo sé, yo también tengo muchísimos amigos blancos, por suerte, y creo que le tienen la misma manía a la policía que de la que la tengo yo, entonces, según qué blanco también. Bueno, otra vez pasamos la pelota aquí al sector policial. Antes estabas comentando, ¿no?, que se habían instalado algunas iniciativas, pero como que es aislado, ¿no?, en Fuenlabrada, aquí en Girona. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se ha avanzado tan poco? Si es algo tan denunciado, ¿por qué solo hay iniciativas aisladas en una comisaría en Fuenlabrada, en Girona, y no es algo que esté instalado, digamos, a nivel nacional? ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que es fácil responder a eso, por falta de voluntad política de hacerlo. Porque esto no es la cuestión de si aquel juez, que esto no es cuestión de si aquel juez hace o no hace, etcétera. Es también saber si hay una decisión política que dice que hay que acabar con eso. Y aquí no ha existido esa voluntad política. De hecho, ni siquiera cuando existe en la última reforma de la ley orgánica llamada de protección de la seguridad ciudadana, se dice textualmente que no se podrá identificar por razones de perfiles étnicos o raciales, etcétera, etcétera. Pero es evidente que eso sigue pasando. Sigue pasando y yo creo que es precisamente por lo mismo que aceptamos que sigan los
CIES, los centros esos de internamiento, mientras te expulsan. O por lo mismo, bueno, algunos siguen haciendo. Tengo un amigo magistrado en Madrid, Ramiro García de Dios, que ha recibido un premio precisamente por luchar por esas personas. Y por tanto, yo creo que la situación es fácil, no es ni siquiera cambiar la ley, aunque cambiar la ley no es que sea baladí, porque eso le da oportunidad a un juez de pedir responsabilidades, porque hay un artículo de la ley que impide hacer eso, y podría fácilmente, si quisiera, y si hay una acusación, pedir responsabilidades por un delito de práctica ilegal de la detención o cualquier otro referido a cuando se hace ese tipo por ese motivo. Y desde luego hay otra cosa que nunca se cumple. Por ejemplo, con los registros. Hay os lo explico porque a veces los registros algunas veces pueden encontrarse. Imaginad que le registran a alguien que lo hacen porque cosas tan vagas como hay indicios de que participó en alguna infracción administrativa incluso, porque algún día quizá dejó el coche mal aparcado o por lo que sea, porque no lo dice, que haya indicios de que participó o va a participar. Con esos datos, ningún juez puede decir, pero ¿usted cómo sabe si va a participar o si participó? ¿Usted tiene la certeza de que participó? Por si tiene la certeza de que participó, lo que tiene que hacer es detenerlo y llevarlo ante un juez. Y si no tiene la certeza, debería acabarse con esta práctica. Eso parece tan de cajón que debería ser así. Pues digo, aún existiendo esas normas después han de ponerse en marcha. Ha de haber movimientos sociales que hagan lo que vosotros hacéis, que es llamar la atención de las personas sobre que eso es intolerable, que eso rebaja la calidad de nuestra democracia a niveles inadmisibles. Una de las herramientas, ¿no?, con las que se pueden hacer denuncia, otra vez, es el tema de los datos, ¿no? Recoger, porque si no se recogen esos datos, si no se constata de que eso existe, pues se invisibiliza y al final, a ojos de la sociedad, no es un problema. Sin embargo, en Reino Unido sí que van mucho más avanzados en ese sentido, sí que han ido recogiendo mucho más datos, sobre todo la policía. ¿Qué diferencias hay entre Reino Unido y España para que allí haya ese avance en este sentido y aquí en España pues que solo exista un informe sobre las redas racistas, sobre las paradas racistas? Bueno, pues creo que le voy a copiar la respuesta a Carlos, y es la falta de voluntad, o sea, quiero decir, es una falta clara de voluntad política, quiero decir. Realmente el Ministerio del Interior se escuda en la imposibilidad de poder recoger ese tipo de datos por la Ley de Protección de Datos. Pero esto es una patraña, quiero decir. La Ley de Protección de Datos permitiría perfectamente recoger datos descabezados, o sea, sin recoger los nombres de las personas, simplemente un fichero estadístico para evaluar cómo se está llevando a cabo las identificaciones policiales. En el Reino Unido, de hecho, se empiezan a recoger datos a partir de la muerte de una persona de un joven que fue identificado por la policía. Este caso tuvo bastante eco en la sociedad inglesa, y a partir de entonces se empezaron a recoger los datos. No solamente estos, sino que también se introdujeron los boletines, que es una de las cosas que ha comentado también Carlos anteriormente, que introdujo el proyecto STEPS. Es decir, una persona cuando es identificada en la calle únicamente para hacer una parada de identificación, el policía tiene que rellenar un boletín que le entrega a la persona identificada, y en ese boletín se dice, creo recordar que se dice el tiempo que ha durado la parada, cuál es el objetivo de la parada,
también cuál es el objetivo de la parada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como una serie de ítems que se rellenan en el boletín, una copia es para el policía y otra copia es para la persona que ha sido parada. También os tengo que decir pues, que en este boletín hay cosas tan generales como en esta zona en concreto hay un despunte de la criminalidad. Quiero decir que también tenemos que tener en cuenta que cuáles son las limitaciones de este tipo de técnicas, y sin duda son avances, pero que tienen también sus limitaciones. Respecto a lo de España no recogiendo los datos, España se le requiere una y otra vez por parte de instancias internacionales como la ECRI, la FRA, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, una y otra vez en los informes que se emiten hacia España tiene usted la obligación de recoger datos sobre cómo los policías llevan a cabo las tareas de parada y registro en la vía pública, porque tiene que evaluar cómo se hace esto. Si no lo hace, usted está incumpliendo parte de sus obligaciones por haber ratificado estas convenciones internacionales. Pero estas recomendaciones son ignoradas una y otra vez por parte del Estado. Vale, el siguiente paso, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, una parada racista de estas se te pide que la denuncies, ¿no? La denuncias, pero entras en el entramado judicial, ¿no? En el tema de la justicia. El caso de Rosalind llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que falló a su favor. Pero, sin embargo, por el camino tuvo que denunciar a varias instancias y tal. Para ti, ¿qué fue lo peor de este proceso, de este largo proceso de denuncia? ¿Cuál dirías que fue la peor parte? Yo creo que en todo el proceso que duró desde 1992 hasta 2009, o sea, unos 18 años o 17, lo peor para mí ha sido cuando el Tribunal Constitucional desestimó el caso. Yo siempre tenía esperanza, aunque fue desechado en varios otros tribunales a nivel nacional, cuando por fin se llegó al Tribunal Constitucional, yo pensé que deliberarían en nuestro favor. Y cuando recibí la contestación, realmente me deprimí. Entonces estaba muy deprimida. Pero había una pequeña salvación en que había un voto particular, lo que yo dije antes. Y eso era uno de los jueces, uno de los magistrados del Supremo, dijo que él votaba en mi favor, al contrario de sus compañeros del corte. Entonces yo le llamé por teléfono a darle las gracias, por lo menos. Y él me dijo, primero se quedó un poco sorprendido de que le había llamado, pero le llamé así por las buenas para decir, bueno, menos mal que usted ha votado en favor, porque eso es como ha sido. Entonces, él me dijo que explicó un ejemplo a los demás, y eso tenía base en Barcelona. Él decía, mire, yo les dije, vamos a suponer que hay dos señores andando por las Ramblas desde la Plaza de Cataluña hasta el puerto, y uno de estos señores es magrebí, es marroquí, el otro es ruso. Y hay dos policías siguiéndoles, mientras que ellos están caminando por las Ramblas. Esos dos policías van a pedir la documentación a marroquí y van a dejar al ruso seguir andando. Y él me dijo, aunque lo explicó tal como lo estoy contando ahora, como me contó a mí, no lo entendían. No lo entendían. Entonces estoy de acuerdo con el compañero aquí
en que hasta que hay en este país una voluntad política y no una sola vez, varias veces, repetidas veces, a decir que esto no se puede hacer, no va a parar. No va a parar. Entonces, en Madrid, por ejemplo, en las paradas en las salidas del metro, en distintos barrios de Madrid, hay controles constantemente. Bueno, antes Rosalind contaba cómo la parte que más le decepcionó fue la del Tribunal Constitucional, y es ahí precisamente donde está ahora mismo, o bueno, donde acaba de fallar el caso de Sanz, ¿no? Un poco quería que nos explicaras qué es lo que han alegado para rechazar tu recurso. Bien, bueno, tampoco nos vamos a quejar del Tribunal Constitucional, visto lo visto. Bueno, a mí en este caso han considerado que no admitían el recurso, bueno, el amparo, porque no era relevante. Entonces, bueno, el máximo tribunal del Estado español está marginando, está desnombrando a 4 o 5 millones de españoles que residen, viven y conviven en el Estado español. La cosa que es muy grave, porque estamos hablando de un derecho básico de tantos ciudadanos y 4 señores que ordenan y deciden por nuestras vidas, deciden que pues no es relevante y que no se van a cuestionar y no van a analizar el recurso. Pero bueno, tampoco es sorprendente, y volviendo un poco a la causa, yo cuando iba de camino, bueno, íbamos de camino a la comisaría cuando me detuvieron, a mí la policía, bueno, iba a contestar una llamada, le pedí permiso si podía contestar la llamada, me estaban llamando y me dijo, claro, lo hice con respeto y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ahora te has cagado? Dije, hostia, pues no, la verdad es que no, pero como estoy en tu coche, pues te pido permiso, a ver qué me vas a hacer, ¿no? Y me dice, bueno, ya te enterarás cuando vayas a renovar los papeles. Bueno, yo no tengo que hacer ninguna solicitud para renovar los papeles, es un trámite muy simple de pedir una renovación de tarjeta y no tengo que solicitar ni hacer ningún proceso largo, ¿no? Cosa que él no lo sabía, pero sí que, en cambio, sí que hay muchísima gente que sí que les asusta ese hecho de decir, hostias, mis papeles, o sea, me llevo jugando aquí la vida, estoy a 24.000 kilómetros de distancia de mi familia, manteniéndolos a todos, y ahora este señor me la puede liar. O sea, me he jugado la vida aquí para tener papeles y me la pueden liar, ¿no? Y ahí es donde quería llegar, que entiendo también muchas veces la gente que no pronuncia, ¿no? Unos hechos como discriminación por parte del policía o cualquier otra institución. Y luego también cuando yo fui a la declaración por el proceso penal, claro, yo estaba haciendo la declaración delante del juez y yo me preguntaba realmente, después de ver la actitud del juez y de los presentes en la sala, ¿no? Decía, hostia, ¿este juez realmente es consciente del problema que tengo o de lo que he sufrido? O sea, ¿tiene alguna relación con la calle para decir? Porque noté una frialdad a la hora de bueno, declaraciones y tal. Y bueno, al Tribunal Constitucional, pues eso que no sorprende, ya se esperaba un poco. Vale, y aquí recogiendo el testigo de un poco a nivel judicial, Carlos también es juez. Y un poco recientemente en Francia se falló a favor de un grupo de personas que denunciaron sendas redadas racistas, y sin embargo, bueno, aquí hemos tenido el caso de Sanz. Y por eso yo, Carlos, yo te quería preguntar si realmente la justicia española está preparada para bueno, dilucidar casos de racismo aquí en España, si realmente están preparados para deliberar sobre estos casos.
¿Preparada en el sentido de que se saben las leyes o preparada en el sentido Sí, de se que saben están las- dispuestos a aplicarlas? Si se saben las leyes, si están concienciados de este tema, si... A ver, deberían estarlo. En fin, no lo sé si todo. Una vez más me tropiezo cuando me piden una opinión sobre la judicatura o sobre la policía o sobre cosas así, me es difícil Si situarme. también se hacen formaciones en relación a Sí, temas de la racismo. escuela judicial enseña estas cosas. Pero después también depende, vuelvo a insistir, en, yo qué sé, esto en el fondo o te lo crees o no te lo crees, no sé cómo decirte, si no es un caso más y punto, lo resuelves, a este le han parado, no sé qué, en fin, tengo mucho trabajo. Una cosa es hacer así y otra cosa es la anécdota que les contaba antes de empezar esto, que era yo en un juicio por resistencia a la autoridad de una persona de origen marroquí que, según la policía, no había querido identificarse y cuando habían intentado llevárselo a la comisaría se les había dado una patada o no sé qué, y entonces estaba el juicio. Y entonces el policía que vino a declarar dijo que eso repitió, que le había dado una patada, etcétera, etcétera. El abogado que tenía el acusado preguntó algo sobre si estaba seguro de que era esa persona o algo por el estilo. Y el otro dijo, por supuesto, dice si lo hace siempre, dijo el policía. Y entonces, cuando acabado ese interrogatorio de las partes, el juez tiene la posibilidad de interrogar a su vez, yo le pregunté, ¿quiere decir que lo hace siempre porque ya lo había hecho otras veces? Y él dice, sí, siempre. Y digo, lo cual quiere decir que ustedes ya sabían quién era, ¿no? Y él dijo, sí. Y digo, ¿y entonces por qué le iban a identificar? Si la identificación es para saber quién es. Si ustedes ya tienen esos datos, ¿por qué? Y como no supo qué responder, pues obviamente la sentencia fue absolutoria. Pero quiero decir que eso no depende de saberse más o menos leyes o menos. Es tener, yo qué sé, casi diría educación humana, no sé cómo decirlo. Y eso nos encontramos cada día. ¿Y por qué? Entonces, la cuestión no es el estereotipo, los extranjeros, sobre todo si pertenecen a otra raza, etcétera, delinquen más. Eso seguramente hay mucha parte de la población, no solo entre los policías, que dirían que es verdad a esa pregunta. Pero no es que delincan más, sino si eso después está apoyado en algo tangible, en algo que se pueda aprehender. Y no es verdad. El ejemplo de la navaja que os ponía antes, o incluso otros ejemplos que podríamos poner, ahora se me ha ido... No te me adelantes a la pregunta que voy a hacer ahora a Andrés, que era precisamente eso, ¿no? Si existen argumentos sólidos para desmontar, pues bueno, cuando dicen, hay personas que dicen, bueno, pues es que los extranjeros o la gente negra o la gente gitana delinquen más. Si existe alguna forma con hechos objetivos, datos objetivos de desmontar ese tipo de argumentos. Pues efectivamente, claro que se puede desmontar. Se puede desmontar recogiendo datos, publicando los datos, evaluando los datos, sabiendo efectivamente quién comete los crímenes, porque eso se puede saber perfectamente. Si usted recoge datos, los evalúa, ve cuál es el camino criminológico que sigue cada uno de los casos, claro que se puede saber cuáles son los grupos étnicos que conforman cualquier sociedad que cometen más delitos. Ahora, otra cosa es que no haya, una vez más, la voluntad política de que esto se sepa. Como nosotros cuando realizamos el informe también nos encontramos con este problema, aquí no únicamente en este informe no únicamente evaluamos
a qué grupos étnicos impactaban en mayor medida las paradas y registros, ¿no? Nosotros intentamos ir un poco más allá, es decir, porque teníamos que desmontar ese argumento en el sentido de decir, oye, si yo presento únicamente los datos, cualquier persona puede venirme y decir, pero es que este grupo étnico denuncia más. Y claro, como aquí siempre tiene que probar el que... Entonces, fuimos un poco más allá, ¿no? Y entonces, dentro de la encuesta, lo que se hizo fue también preguntar una cosa que nosotros llamamos el resultado criminológico. ¿Qué es el resultado criminológico? El resultado criminológico es, a las personas que efectivamente les contestaron que sí a la pregunta, usted ha sido parado por la policía, le preguntamos, bien, y como consecuencia de esta parada, usted entró dentro del sistema criminológico, es decir, se le impuso una sanción administrativa, se le citó a un juicio, etcétera, ¿no? Es decir, si como consecuencia de la parada y registro en la vía pública hubo un resultado más allá, hubo otra cosa más allá aparte de la parada. Pues bien, hay que tener en cuenta que a las minorías étnicas como les he comentado anteriormente, las minorías étnicas dentro de la sociedad son paradas de una forma desproporcionalmente alta en comparación con los caucásicos. Pues los resultados mostraron que el resultado criminológico era igual. O sea, todos los grupos étnicos agrupados, los que se he comentado antes, la comunidad gitana, la comunidad magrebí, la comunidad afro-latinoamericana, todos ellos juntos, que son identificados de una forma desproporcionada por contra a los caucásicos caucásicos europeos, había un resultado criminológico exactamente igual, de 8-8, es decir, 8 de cada 10 personas paradas en la vía pública caucásicas europeas entraba dentro del sistema criminológico y el mismo número del resto de todas las demás etnias presentes en la sociedad. Este es uno de los datos, ¿no?, que pueden ayudar a desmontar ese mito de que los extranjeros delinquen más, la gente negra delinque más, etcétera. Un poco ya quería entrar en la parte más de la concienciación, ¿no?, de si realmente muchas veces nos encontramos con que denunciamos mucho, estamos constantemente diciendo nos están parando por ser negros, nos están parando por ser gitanos, pero un poco queremos ver si ese discurso realmente cala, ¿no?, si hay un resultado. Yo por eso quería hacer la misma pregunta tanto a Sean como a Rosalind, de si realmente habéis notado que esta lucha haya servido de algo, ¿no? Si veis que a vuestro alrededor la gente está más concienciada, si veis que toda esta lucha se ha traducido en algo. Para contestar claramente, hasta que llegamos a una solución general positiva, puedo decir que no. No, para mí no ha... No. Sin embargo, se ha avanzado. Se ha avanzado. O sea, yo creo, honestamente, hay más gente ahora mismo concienciado. El público en general es un público variopinto, es un público que viaja más, hay información por los medios de comunicación. Entonces yo sí creo que esto es una lucha que no ha empezado antes de ayer, no ha empezado con nosotros y yo creo que va a durar muchísimo más tiempo. Sí. Bueno, en este caso, en el tema de la concienciación de los últimos años, hemos visto, ¿no? Hace 4 o 5 años prácticamente nadie sabía lo que era un CIE y a día de hoy, pues bueno, gracias a esa labor de concienciación, de lucha, cada vez se conoce más. Hace 4 o 5 años también nadie sabía de la situación de las personas que se dedican a vender en la manta y a día de hoy cada vez más gente conoce la situación, más gente sabe que este grupo de población está siendo criminalizado, que no se está conociendo sus derechos y que, bueno, y que en los últimos años obviamente queda mucho por recorrer, pero que cada vez más gente conoce la situación. Y un poco sean la misma pregunta, ¿no? Si crees que se está notando algo en la calle. Para empezar, completamente de acuerdo contigo, Rosalind. Yo creo que tu lucha sí que ha servido.
y más porque yo me he reflejado en ti y de hecho todo el proceso que estamos llevando a cabo, ahora toca Estrasburgo, y creo que te estamos siguiendo los pasos y si no hubieses dado ese paso quizás yo tampoco habría tenido las herramientas y la idea de ir por ese camino que abriste. Y después de esto, bueno, creo que sí, son otros tiempos, en eso sí que es verdad que, a ver, son otros tiempos, pero tampoco se está haciendo el trabajo o tampoco lo estamos cambiando al mismo ritmo, porque el tiempo está corriendo, o sea, aquí cada día hay un cambio, estamos hablando de cambios constantes, pero en ese sentido humano pues no vemos muchos cambios, ¿no? Realmente yo vivo una cosa muy de cerca que es las propias comunidades de diferentes etnias, los chinos, los pakistaníes, la gente de origen latina, tienen como sus propios guetos, ¿no? Están encerrados ahí dentro de sus propias comunidades, no se abren, la gran mayoría no... y creo que eso lo que hace es favorecer al poderoso de siempre. Y un poco lo que decían antes los compañeros aquí, que no hay una intención, no hay una voluntad política que empuje hacia una convivencia conjunta, ¿no? Donde los policías al fin y al cabo tampoco, los agentes de los policías del Cuerpo Nacional de Policía o Mossos de Escuadra tampoco creo que vivan en Pedralbes, creo que están viviendo en los mismos barrios que nosotros, lo que pasa es que al no haber convivencia, al no haber trato, nos distancia tanto a unos de los otros, ¿no? Y si nuestra, bueno, el particular, el caso que llevamos ahora al Estrasburgo, que si sirve de algo, yo creo que yendo de juzgado a juzgado, de tribunal a tribunal, no sirve de nada. Realmente sí, esperamos que el Estrasburgo, pues el Tribunal de Derechos Humanos Europeo le dé un palo, ¿no? Al Estado español, decir, hostia, ¿qué estás haciendo? Pero creo que no va a cambiar eso nada. Realmente, si algo puede cambiar estos hechos, si algo puede ayudarnos a que estos hechos no sucedan, es la convivencia, es el tejido social que podamos construir entre todas y todos, ¿no? Yo creo que es el pilar básico para cambio, nosotros mismos. Si vamos a esperar a las instituciones, a la voluntad política, a la voluntad jurídica, vamos a seguir igual, de aquí a 20 años. Y es sorprendente porque Europa es un continente que recientemente ha vivido lo que ha vivido. O sea, estamos hablando aquí 60, 70 años atrás, millones de personas fallecidas por culpa de un tarao que no le gustaban los judíos, ¿no? Y creo que un poco estamos volviendo a lo mismo. Hay mucho, en la calle hay mucho discurso de odio, la gente se rechaza entre ellos, los blancos a los negros a los blancos, los latinos a los gitanos a los latinos, que dices, las propias minorías étnicas están enfrentadas unos entre otros, es decir, y si se puede cambiar esto y se va a cambiar de alguna manera, entre nosotros, entre nosotras y nosotros, un tejido social, otra educación más humana, lo que decía antes el Carlos, y son los únicos métodos. Y bueno, los medios de comunicación, claro, tenéis una potencia, una fuerza brutal, o sea, también podéis aportar muchísimo. Creo que hay presentes periodistas en la sala y también pues tienen que llevar los palos, ¿no? Porque tienen esa fuerza para hacer llegar el mensaje a la gente. La gente cada vez se relaciona más a través de Facebook y Twitter y no en las calles, con lo cual, pues eso, un poco. Vale, bueno, voy a responder a la parte de los medios. No te ofendas, no te ofendas. Por alusiones, es cierto que los medios también tenemos ese papel, ¿no? Ese papel social, ir más allá de contar la noticia, sino explicar, poner el contexto, y al final yo también creo que los medios nos tenemos que posicionar a un lado u otro. El caso más reciente es el tema de los CIEs, ¿no? Como los medios también nos tenemos que posicionar, dar voz a las personas que están internas en los CIE, darles ese voz, ¿no? Esa voz. Por ejemplo, cuando aquello que pasó en el motín, las primeras informaciones que aparecieron fueron las de la policía.
y allí pues siempre es mucho, hay que desconfiar bastante. Yo recuerdo un medio de comunicación que no voy a nombrar cuál es porque si no me van a tachar de que estoy siendo muy corporativo y tal, pero en una de las noticias contaba, una de las cosas que destacaba era un grupo de internos ha protestado en el CIE de Aluche, se ha amotinado, etcétera, y queremos aclarar que no han tenido rehenes durante esa protesta. Y claro, a nosotros desde Sos Racismo eso nos llamó mucho la atención, porque era como, un momento, ¿en qué protesta en un CIE, en cualquier sitio del territorio español, los internos han capturado rehenes? Nunca ha pasado eso. ¿Pero qué pasó? Eso fue un discurso que desde la policía quisieron difundir, y algunos medios lo recogieron y lo difundieron sin contrastarlo, sin pararse a pensar que nunca se han capturado rehenes en los CIE. Es, digamos, un ejemplo de cómo los medios tienen esa responsabilidad social. Pero volviendo al tema que nos ocupa aquí en esta mesa, mi siguiente pregunta es para Carlos y es a priori bastante sencilla. ¿Qué es lo que puede hacer la policía para que deje de realizar esas paradas racistas y, sobre todo, cómo se puede controlar a los controladores? Yo creo que a los controladores se les controla con información, obligando. Es decir, lo que aquí la actual ley de protección de la seguridad ciudadana ha traído de nuevo, dice que los policías deben hacer un acta del motivo, la duración y la identidad de la gente que ha realizado el registro o la identificación. Pero yo creo que no es suficiente con eso. Fijaros una cosa, en aquella encuesta que antes hablé de STEPS, el número de resultados positivos, fijaros que la ley lo que dice es cuando se tengan indicios de que pudo haber cometido un delito o una infracción administrativa es aparcar mal el coche, por ejemplo, o se tengan motivos racionales para pensar que puede realizarlo en el futuro. Cualquiera de esas dos cosas, vuelvo a decir, si tienen indicios suficientes para saber que participó en un delito, su obligación es detenerlo y entregarlo inmediatamente al juez. Y si no los tienen, es simplemente porque no los tienen. Por tanto, ese papelito que le deberían dar a esa persona, y que aquí se dice que solo cuando lo lleven a comisaría le darán un acta del motivo, de la duración y del número de los agentes, la identidad de los agentes que le han detenido, me parece que no basta. Me parece que no basta porque incluso para la detención está escrito en la ley que hay que informar al sujeto al que se detiene del motivo por el que se le detiene. Y sin embargo, nunca se le dicen los hechos por los que se le detiene, a pesar de que la ley utiliza la palabra hechos. Nunca se le dice, porque a las 4 de esta tarde usted estaba por las Ramblas y dio un tirón a una señora y se llevó el bolso. Eso es un hecho. Lo que suelen decir los policías es por intento de hurto. Claro, por intento de hurto, ¿a qué hora, dónde, a quién, etcétera? ¿Cuántos, y sobre todo, cuántos de esos casos han dado un resultado positivo? Positivo en el sentido de decir, sí, hemos descubierto que efectivamente esta persona participó en un delito o en una infracción administrativa. Eso es lo que quiere decir que daban resultado positivo. Según esa encuesta, el 9% de los que identificaba la policía dio resultado positivo. El 9%, lo cual quiere decir que el 91% dio resultado negativo. No era por eso por lo que le paraban, es evidente, porque si no, 91% yo ya me hubiera retirado del asunto, porque para coger de 100 a 9, desde luego hay como para pensárselo. ¿Y quién controla? Pues eso, teniendo esa información y que esa información esté
al alcance de cualquiera que quiera consultarla. Eso sería lo primero. Porque los discursos valen cuando valen, pero aquí lo que valen son los datos y cuándo y quién ha hecho esto y por qué, y de aquí qué se desprende sobre el funcionamiento de un organismo tan importante o con tanto, digamos, capacidad como tiene la policía, por ejemplo. Bueno, y ya un poco para terminar esta ronda, y antes de pasar al siguiente bloque, ¿crees que, Andrés, se ha avanzado en iniciativas que ayuden a estudiar cómo se producen las paradas por perfil étnico y que puedan permitir denunciar esta situación? Porque, bueno, vosotros hicisteis el estudio en 2013, pero, en fin, ¿ha servido para algo? ¿Se han hecho más iniciativas? ¿Cuáles son? En fin. Sí, Vale. Efectivamente, ¿quién avanza? Pues avanza la sociedad civil. Es quien avanza, es quien denuncia las situaciones, es quien señala este tipo de actitudes. Porque, como ha comentado antes Carlos, sí, hemos cambiado la ley orgánica. Ahora la ley orgánica dice una cosa que todo el mundo sabía ya, y es que las identificaciones por perfil étnico están prohibidas. Bueno, eso a mí no hacía falta que el legislador me lo incluyera en la ley orgánica. Estaba prohibido desde que España forma parte del Pacto Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y hace mucho tiempo que España forma parte de ese pacto internacional. Quiero decir, y encima, esta inclusión en la ley orgánica es papel mojado. Las identificaciones policiales por perfil étnico se continúan haciendo. Entonces, ¿quién cambia? Pues eso, cambia la sociedad civil. ¿Quién avanza? La sociedad civil. ¿Quién continúa realizando estudios a menor nivel? Porque el estudio que realizamos nosotros es un estudio que costó bastante dinero. Pues las asociaciones que están al pie del cañón, que van a las estaciones de tren, que evalúan, que ponen a gente allí, que ven los parámetros, los comportamientos de los policías, a quién identifican, a quién dejan identificar, jugándose el tipo, porque quiero recordar que también con la reforma de la ley orgánica lo que se ha hecho ahora es no poder controlar al controlador, o sea, hacer todavía más difícil controlar al controlador, no se puede grabar a los policías, puedes acabar teniendo problemas muy serios. Entonces, pues, siento este tono pesimista, pero yo creo que es así. Muy bien. Vas a apuntar. Medio segundo. Medio segundo. Por ejemplo, hay una cosa que sería fácil de suprimir. Esperemos que ahora he leído que se están planteando modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Perdona. El micro. Sí, pero dice, en el artículo 19 de esa ley, se dicen dos cosas. Que las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes, etcétera, no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención. Si eso lo suprimiéramos y estuvieran a las mismas, tuvieran los mismos derechos que el que está detenido porque ha cometido un delito, sería un cambio. Por lo menos tendría un abogado con el que abogar antes y que le pudiera aconsejar, que pudiera participar en el interrogatorio, etcétera. Pero sobre todo, me quiero hacer, en el segundo punto de ese mismo artículo dice que se levantará un acta que habrá de ser firmada por el detenido, o porque a mí me sigue pareciendo que esto es un detenido. Y dice, si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su negativa. Lo que yo querría que desapareciera es lo que viene a continuación. El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario. Como sabéis, en todo el mundo civilizado, la prueba de los hechos corresponde a quien acusa, no a quien se defiende. Pues aquí es al revés, se invierte la carga de la prueba y se dice que lo que digan los policías se tendrá, por cierto, salvo que el acusado demuestre lo contrario. Eso es, desde luego, inconstitucional. Para terminar el plato fuerte, vamos a presentar a Desiree. Ella es bloguera, presentadora, organizadora de eventos, ha dado hasta una charla TED. Podría seguir extendiéndome sobre su currículum, pero no lo voy a hacer.
Y aparte de todas estas cosas, ella es una mujer negra y es activista contra el racismo. Lo hace... Para terminar con su presentación, ella, entre otras cosas, denuncia desde la perspectiva de la estética, tiene un blog, Negra Flor, que abrió en 2011, y bueno, de allí visibiliza esa discriminación que sufre. Y ahora, sin más dilación, va a comenzar con su monólogo. Pues muchas gracias por haber contado conmigo, por contar con mi participación. Yo es que traigo una cosa como muy sencillica y después de todo lo que habéis dicho aquí es como que me da vergüenza. Pero bueno. Bueno, lo único que sí quería comentar, los que habíais visto la imagen que se había difundido en la que salíamos todos los participantes y ponía que yo iba a participar con el monólogo Ser mujer negra en España. A última hora con Mónica, cuando le pasé el texto, me dijo, uy, pues potser havíem d'haver... Mónica, a lo mejor teníamos que haber hablado primero de qué ibas a hablar porque, bueno, el monólogo, bueno, me escucháis, si os gusta bien y si no, pues también. Bueno, la primera vez que me pararon iba a coger el autobús camino de mi clase de danza. Una pareja de la Guardia Civil me cortó el paso y me pidió los papeles. Yo no llevaba el DNI. Me dijeron que por esa vez me dejaban pasar, pero que la siguiente vez, si no llevaba el DNI, me llevarían al calabozo. Me pasé el viaje en el autobús llorando. Yo tenía 13 años. En otra ocasión me encontraba con dos amigos negros. Salíamos de una discoteca de una zona alta de Barcelona y nos dirigíamos al coche, a mi coche. Llegando a la altura del coche, que era un monovolumen cuya matrícula indicaba que era bastante nuevo, una patrulla en coche de la Guardia Urbana pasaba por allí y al vernos rodear el vehículo redujeron significativamente la marcha. Casi se pararon, hasta que vieron que yo sacaba la llave y abría el coche. Entonces se fueron. Mi amiga Iris salía de hacer la compra con su marido. Ella es mestiza y su marido es negro. Les pidieron la documentación. Su marido la llevaba encima, pero Iris no llevaba el DNI, aunque les enseñó el documento digitalizado en la pantalla de su teléfono móvil. Los policías le preguntaron dónde había hecho esa falsificación y se la llevaron al calabozo. Y a pesar de que su marido estaba en la comisaría una hora después con el DNI de Iris, ella estuvo retenida 4 horas más en las que tuvo que aguantar estoicamente comentarios humillantes e hirientes. Cuando salió, llegó a su casa, me telefoneó para contármelo y bueno, lloramos mucho juntas al teléfono por la rabia y la injusticia que nos parecía. Esta es mi experiencia y la de Iris, pero también es la de Clevia, a la que llegaron a parar hasta 3 veces en un día. Y cuando preguntó si había algún motivo, les petaron un «porque lo digo yo», como toda explicación. También es la experiencia de Chillana, a quien sacaron de un autobús cuando viajaba a Portugal y tuvo que acabar durmiendo en la estación. Es la experiencia de Johanna, mestiza, yendo con su madre blanca, cuando con 19 años un policía le pidió el DNI ante la mirada estupefacta de su madre y la advirtió para que no volviera a salir nunca más sin la documentación. Podría hablar de las experiencias de Dunia, Mariel, Agnès, Boñausese, Jai, Estela, Nicolás, Patri, Astrid, Kaire, Rubén, Silvia, Guillem, Yassir, Ismaye, Max, Sergio, Eric, Esther, Moja, Adnan. También puedo hablar de personas blancas que iban con personas no blancas que presenciaron estupefactas cómo a sus acompañantes, amigos, parejas les pedían la documentación, solo a ellos y a nadie más. Puedo seguir contando muchas experiencias de personas no blancas a las que han parado para requerirles la documentación cuando se limitaban a circular libremente por la ciudad, sin llevar a cabo nada sospechoso, haciendo algo tan cotidiano como ir a la universidad, al trabajo, a dar un concierto, viajar en transporte público, esperar dentro de un coche a otra persona, tomar una copa, caminar cargando una mochila a la espalda.
Podría poner muchos ejemplos más, pero terminaré con el caso de Berta, a quien le requirieron la documentación en la Plaza del Sol de Madrid. Y cuando preguntó por el motivo, le dijeron que se trataba de un control rutinario. Berta preguntó entonces que si se trataba de algo rutinario, ¿por qué solo le pedían la documentación a ella? Y el policía le respondió que se limitaba a hacer su trabajo. Hacer su trabajo. Aquí es donde, en mi opinión, radica el problema. Ante la respuesta que le dieron a Berta, entiendo que los agentes de policía tienen indicación de pararnos a las personas negras. ¿A santo de qué y con qué motivos? ¿Puede ser uno de esos motivos el hecho de garantizar la seguridad general? Podría ser, pero si es así, ¿se garantiza la seguridad general a costa de la inseguridad de un colectivo? Porque por más que yo haya normalizado que soy sujeto de desconfianza solo por tener más melanina, no dejo de sentir esa inseguridad. En ocasiones, cuando comparto con personas blancas el malestar que me produce el hecho de que a mí y a otras personas como yo, o sea, no blancas, se nos pueda parar por la calle porque sí, para requerirnos la documentación sin más motivo, me siento con la incomprensión que me produce el hecho de que no entiendan que no es lo mismo que les paren porque llevan pintas. No es lo mismo, no lo es. Esto es como lo de los insultos. No es lo mismo que siendo blanco te insulten por ser un rojo de mierda, porque si tú sales a la calle y no dices que eres de izquierdas, ¿quién te va a llamar rojo de mierda? Pues con las identificaciones policiales por perfil étnico, con las identificaciones policiales racistas pasa lo mismo. Hace unos años le decía a mi amigo Sergio lo injusto que me parecía el hecho de que a las personas negras la policía nos pare para pedirnos la documentación. En ese momento Sergio me dijo algo como que, bueno, a ver, pero es que si un pelirrojo comete un delito, pues también van a parar a todos los pelirrojos, ¿no? Decidí no contestarle por muchos motivos, pero para mí estaba claro que no era lo mismo. A día de hoy Sergio entiende que no es lo mismo. Él ha entendido que su ejemplo era un mal ejemplo, porque él partía del hecho de que buscaban a alguien por un delito. ¿Qué delito cometemos las personas negras cuando salimos a la calle? ¿Tener más melanina que la mayoría? ¿Eso justifica esas detenciones y esas identificaciones policiales? A este respecto, tengo que reconocer que pese a todo, puedo considerarme una privilegiada. Y esto se debe al hecho de que mi situación administrativa es legal, ya que soy española. Y eso me libra de verme encerrada en esas cárceles inhumanas que son los CIE. No voy a hablar de los CIE, primero porque no es el tema de este acto y segundo porque, dado que es una problemática que no conozco en primera persona, lo que tengo que hacer es sumarme apoyando a quienes tienen que liderar la lucha para que se cierren, que son las personas migrantes. Mi querido amigo y fotógrafo Rubén H. Bermúdez publicaba un artículo en Radio África Magazine, que os recomiendo, titulado «Escribir sobre racismo es violento». Hablar sobre racismo también es violento. Señalar conductas racistas es violento. Y lo es, sobre todo, cuando la mayoría de las personas blancas se niegan a admitir el racismo estructural en el que se han educado, el racismo estructural en el que nos hemos educado, y me incluyo, porque yo he nacido, me he criado y he estudiado aquí. Y cuando el racismo es estructural, las administraciones, las instituciones y todos los estamentos de la sociedad también están impregnados de él. Y ese racismo está tan arraigado que no se ve si quienes lo vivimos en primera persona no lo señalamos. Pues yo lo señalo. Y es un alivio que otras personas blancas que no viven directamente esta discriminación, pero que se revisan y se deconstruyen, se pongan a mi lado y lo señalen conmigo, con nosotros. Aún así, tengo que oír a veces comentarios del estilo de que me he beneficiado de un sistema que critico, porque he tenido la facilidad y los medios para formarme, tener una buena educación, tener una carrera universitaria, señalando que en algunos países esto es un privilegio. Y sí, en otros países
tener formación universitaria o un empleo en la administración pública como el que tengo yo, siendo una mujer negra, pues es impensable. Pero yo no vivo en otros países, yo vivo aquí, vivo en Cataluña, y por eso lucho porque Cataluña se convierta en una sociedad más justa e igualitaria. Que a veces, escuchando a determinadas personas, parece que como vivimos en una sociedad en la que se han consolidado determinados derechos, tenemos determinados derechos adquiridos, nos tengamos que conformar, bajar la cabeza y renunciar a mejorar. Y así es como se cae en el inmovilismo. La ONU ha proclamado el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que empezó el día 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2024. Uno de los objetivos de este Decenio Internacional es, y cito textualmente, promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo voy a repetir. Promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes. Y como parte de la ejecución del programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, la Asamblea General establece que a nivel nacional los estados deberían adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan los afrodescendientes, en este caso. Lo que yo entiendo de la proclamación de la ONU es que este organismo reconoce que los derechos humanos de los afrodescendientes deben promoverse y protegerse. A ver si, de una vez por todas, se vela por la protección de todas las personas y dejan de ser necesarias medidas como esta de la ONU. A ver si las administraciones se ponen las pilas, a ver si paran de pararnos. Gracias.